Vamos a ir a Isaías, y en el capítulo 9 encontramos un versículo que es profecía para el nacimiento del Señor Jesús. Entonces, si leemos en el versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vamos a orar. Pedimos, Padre, que nos bendigas. Oramos a ti en el nombre de Jesús, que podamos tener la gracia de Dios de apreciar la persona del Señor Jesucristo, de apreciarla más y más, y que nuestros días se llenen de su victoria sobre la muerte y, por lo tanto, la segura victoria de todo hijo de Dios de la muerte eterna. Así que podamos, como hijos de Dios y como pueblo de Dios, nunca callar este mensaje, que sea claro con nuestros labios, que sea claro con nuestras vidas, y que los incrédulos puedan entender y saber que solo Cristo es el Salvador, por el testimonio de tus hijos. Y aun cuando no crean, sepan entender que Cristo es el único Salvador. Así que dale a tu pueblo un corazón tierno para hablar de la mayor obra que jamás haya sido hecha en este mundo, la obra de la redención, la obra de la compra de las almas con la sangre del Señor Jesucristo. Te damos gracias, oramos en su nombre, para tu gloria. Amén. Amén. Bien, hermanos, este pasaje nos está profetizando, y por supuesto que es claro en el Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo toma este pasaje para hablar de la persona del Señor Jesucristo. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Este niño que nacería está comprendido entre las estrellas de este mundo, las que brillan muy en alto. Y esta estrella opaca cualquier otra que jamás se haya levantado alguna vez. Y jamás una estrella de este mundo será superada por la estrella de un cristiano, por la luz de un cristiano. Jamás. No hay fama, no hay gloria en este mundo que opaque la luz de un buen hijo de Dios. Como hijos de Dios tenemos que aprender que el Señor Jesucristo vino en medio de situaciones que no son las mejores para el nacimiento de un ser humano. No fueron las mejores. Aunque pensemos que esto, sí, un hermano así en Pando me decía, no entiendo a los pastores por qué dicen que el pesebre es un mal lugar. Bueno, simplemente porque es el lugar donde estaban los animales. No había lugar, no había hospitalidad para el Señor Jesucristo. No había, no existió. Ninguno de nosotros querrá que nuestros hijos nazcan en un lugar así. Así que, cuando se nos habla de este tiempo de Navidad, no fue un tiempo lindo para José y para María. Y después, hablando también con esta persona, con el pastor, decíamos, en la línea del Mesías, se corta, por el cautiverio se corta la entrada de los reyes, la toma de los reinados en Israel. ¿Y saben quién podría ser el último rey? Si eso no se hubiera cortado, el papá de Jesús, José. O sea que Jesús debió haber nacido en un palacio. Pero dice la Escritura, se humilló. La humillación de tomar un cuerpo, de que esa gloria fuera cubierta por un cuerpo humano. Venir a este mundo a convivir con pecadores y ver la miseria humana. Y cuando dice la Escritura que Él nos entiende que podemos ir al trono de la gracia para encontrar gracia y oportuno socorro, y dice porque Él fue tentado en todo,
pero sin pecado. Vio la miseria humana en su carne, la vio en contra. No es algo lindo, humanamente hablando, nacer en un lugar así y vivir la vida que él vivió. No habrá cristiano, por más que le corten en 1.000.000 de pedazos por el nombre de Cristo, y cuando cortaron el último pedacito todavía está vivo y sufriendo, que sea capaz de sufrir lo que Cristo sufrió en este mundo. Porque el santo convivió con la inmundicia de los pecadores. Así que aquel que vino y está profetizado y cumplido, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, no tiene que ver con que nosotros lo pedimos, tiene que ver con que Él lo dio, el Padre lo dio, lo ofreció, una ofrenda. Las pobres figuras que encontramos en la Escritura acerca del dar, una de las máximas puede ser cuando Dios pide a Abraham su hijo. ¿Se acuerdan? Dios pide a Abraham su hijo. Y a Abraham va y lo daba, lo dio. Ahora, ¿lo hubiera dado si no hubiera sido pedido? No lo hubiera dado, ningún padre daría a su hijo y lucharíamos contra todo para no darlo, aunque nos pidan. Pero Dios dio. Nadie lo pidió. Nadie lo pidió. Pero Dios lo dio para salvar nuestras almas. Así que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. No dependió de nosotros. No era porque nosotros mereciéramos este niño en el mundo. Por el contrario, era por la miseria del alma. Desde el primer pelito que podamos contar en nuestra cabeza hasta nuestros pies, podrida llaga, inmundicia completa, cada ser humano que pisa este mundo. Hemos escuchado ayer un lindo pasaje y cuando miramos esa escritura vemos cómo el Señor Jesucristo fue aceptado por algunos, fue rechazado por otros, cuando los que fueron realmente conscientes de que sí, es este porque nació en Belén y la Escritura lo dice, no se interesaron absolutamente nada en dar unos pasos para ir a ver el Mesías que les había nacido. Y con el tiempo se mezclaron con esos hombres perversos, la política y la religión, para dar muerte al Mesías. Entonces, la gran gloria que nos destaca Lucas capítulo 2, que ocurrió en aquel momento, versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Fueron momentos gloriosos. El cielo se despertó, si pudiéramos llamarle de esa manera. El cielo celebraba la fiesta en la tierra de que el niño prometido había nacido. Nació. Pero los que entendían que esto iba a ser así, lo ignoraron completamente. El hablar de Cristo en la Navidad va a tener mucho de ignorancia acerca de Él. ¿Sí? Agarren un folletito y entréguenlo. Y aquellos que suelen dar folletos a una persona que está en una esquina, limpiando los vidrios y demás, la frase común de ellos ahora es, Dios te bendiga. ¿No? Dios te bendiga. Es la frase común. Pero si parara un satanista y le dijera, mira, mi Dios te va a ayudar, también dirían, ese Dios te bendiga. Porque el Evangelio está devaluado al máximo. Al máximo. Y cuando encontremos a alguien que nos diga, de verdad soy un hijo de Dios, soy salvo, va a ser un milagro. ¿Por qué? Porque el mundo ignora voluntariamente que Jesús vino a este mundo. No le interesa, no le interesa. Somos un puñadito de privilegiados, aquellos que hemos creído en Cristo, de celebrar correctamente la Navidad. Somos privilegiados. La luz de Dios llegó a nosotros.
el Hijo nos ha sido dado, el Salvador nos ha sido entregado. En Isaías 53, Isaías 53, dice en el versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Herido por nuestras rebeliones. El hombre no podría pensar jamás que merecía que Cristo viniera a este mundo. Jamás podría pensar. Israel se encontró en etapas de su vida, de su conducta como pueblo de Dios, que le llegaron profecías como esta. Están tan apartados de Dios, tan alejados de Dios, que deberá venir alguien al que ustedes no merecen. Ustedes son rebeldes, se han rebelado contra la palabra de Dios, están menospreciando el gran regalo de Dios, de darles la oportunidad de tener una ley, de tener una guía, una dirección. Se desviaron, pero les voy a mandar el Salvador. Será enviado el Mesías. El versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahora encontramos que la nación puede escuchar algo que en el futuro, lamentablemente, lo ignoraron por completo. ¿Saben ustedes cuántos mensajes llegan de parte de personas, conocidos, de personas que mandan un mensaje de las cosas que están pasando, de predicadores y demás? Miren, podemos creerlo. Podemos creer, algunas cosas podemos creerlas. Pero cuando al pueblo de Dios se le dice, nos hemos descarriado como ovejas y precisamos un Salvador. Y cuando abrimos el relato de los evangelios y vemos que el pueblo lo rechaza, porque que se conviertan 3.000 personas no quiere decir que la nación lo recibió, eran más. Que se conviertan 5.000 personas no quiere decir que la nación lo recibió. Más a todos los que le recibieron, ¿se acuerdan? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que la iglesia, obligada por la persecución, salga a cumplir el mandamiento del Señor Jesucristo, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y me seréis testigos en Jerusalén, lo estaban siendo, persecución, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Evangelio llega a cubrir el mundo conocido, no quiere decir que el mundo conocido le recibió. Fue un puñadito de gente que creyó la verdad de Dios. Fue poca gente. Sin embargo, el mensaje sigue estando. Nos descarriamos, nos apartamos. Y el Señor Jesucristo cargó el pecado de todos nosotros. Pero lo seguimos ignorando. El mundo sigue dando vuelta a su rostro a esta bendición que Dios nos ha dado. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Gracias a Dios que el plan era de Dios y que Dios el Hijo estaba de acuerdo perfectamente en esto. Si Él hubiera abierto su boca, se terminó todo. Si Él se hubiera quejado de los hombres que le maltrataban y se hubiera rebelado, hubiera orado al Padre, mándame las legiones de ángeles para que me defiendan. Todo se había terminado. No había cruz, no había salvación. Pero Él fue angustiado, fue afligido. ¿Recuerdan ustedes en el huerto de Getsemaní, en su oración, en su tiempo con Dios? ¿Qué dice la Escritura? Que en esa angustia, agonía profunda, hasta la muerte, dice que era su angustia. Dice la palabra que Él transpiraba como grandes gotas de sangre. Era desesperante.
pensar solamente que el Santo de Dios fuera castigado por el pecado de la humanidad. Como oveja llevada de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pedro dice de esto que él puso su causa delante del que juzga justamente. Y allí en la misma cruz, él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No tomes en cuenta esto. Y por supuesto que el Padre lo tomó en cuenta, porque esa oración era un deseo de la salvación de todas las personas. Pero la justicia de Dios llegó a las almas de aquella época. Y por supuesto que hubo tantos y tantos condenados. Solo una vez creo, no recuerdo, vi matar a un cordero. ¿Alguien vio matar a un cordero? ¿Sí? Y me puse a observarlo. a ver esto, a observar esto. ¿Y saben qué? Es tal cual. Tal cual. No abrió su boca. Encomendó su causa al que juzga justamente. La Navidad es un tiempo precioso, es un tiempo hermoso. Es una memoria muy linda que podemos tener los cristianos de apreciar, de amar, de ver que Dios nos amó tanto, que Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio. Y no hay forma de no pensar, porque darlo solamente podemos pensar en la cruz. No, nació acá en este mundo, nació con un cuerpo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el contexto dice que era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Sacrificio, muerte, crucifixión. Y él mismo dijo, es necesario que esto ocurra. Es necesario. Una muerte violenta es una muerte a aquel que no lo merece. El aborto es una clara muestra de eso. Es una muerte violenta. Violentan a alguien que no ha hecho nada y cortan su vida. Y el Señor Jesucristo tuvo una muerte violenta. Cada uno de nosotros deberá preguntarse, ¿lo hizo por mí? Y si lo hizo por mí, ¿cuál es mi respuesta a esa muerte del Señor Jesucristo? El mundo tuvo muchas tretas, muchas vueltas para desaparecer la historia del Señor Jesucristo, como lo hace con la Biblia. Tiene que desaparecer, nunca lo van a lograr, por supuesto, ¿no? Pero ¿recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo muere allí en la cruz, es sepultado, resucita el tercer día? Se pagó gente para que mintiera que los discípulos habían tomado el cuerpo de Jesús. ¿Se acuerdan? Se pagó. Jamás podrán callar la historia de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. No hay plata que la detenga. No hay hombre que pueda hacer esto. No existe esto. No hay comunismo que lo pueda hacer, por más que quiere acallar a través de su historia al pueblo de Dios y matar a los cristianos por todos lados. Eso no va a ocurrir. La historia de la cruz, la historia de la victoria sobre la muerte, siempre se va a conocer. Y tú deberás ser el portador de esa voz. Tú deberás hablar de Cristo. Porque Dios se vale de sus hijos para transmitir que hubo una Navidad, que hubo un sacrificio y que hubo una victoria sobre la muerte. El pueblo de Dios debe transmitirlo. Dios nos bendiga a cada uno. Dios nos dé su gracia. Somos culpables de la muerte del Señor Jesucristo. El ser humano es culpable de la muerte del Señor Jesucristo. Y esa culpa es quitada cuando creemos de todo corazón que dio su vida para salvar mi alma, perdonar mis pecados. Dios nos bendiga, nos dé una buena Navidad, y podamos celebrar un tiempo con la verdad
del Evangelio por sobre todas las cosas. Padre, te adoramos a ti. Gracias por el Señor Jesucristo. Gracias por su obra allí en la cruz. Gracias que tú le enviaste a este mundo de la manera que tú querías enviarlo y que Él obedeció y se sometió al Padre en exactamente la forma que Él iba a pisar este mundo. Así que gracias que tú has obrado en la historia de la redención para cumplirse en forma perfecta. Pero gracias, Señor, que nos incluiste a nosotros en esa obra de salvación. Gracias que pensaste en nosotros. Y si hay un alma aquí que no conoce a Jesús, Padre, quieras tú obrar para que hoy sea el día de su salvación, para que hoy conozca al Señor Jesucristo, para que hoy sea salvo. Tú puedes obrar, Señor, y que de verdad Cristo sea formado en cada una de las vidas en este lugar. Te adoramos y pedimos a ti la bendición de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.